Muy bien, nos encontramos en estos momentos abordando dentro de la clase de Derecho Penal Internacional el tema relacionado con el principio de la jurisdicción universal. Haciendo un recuento, hemos venido hablando sobre la historia del derecho penal internacional, una historia que parte desde la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles, Nuremberg, pasando por los tribunales también de Tokio, Ruanda y Yugoslavia, y vemos en esa historia del derecho penal internacional cómo se complementa con los tribunales internacionalizados, como es el caso que hemos visto de Sierra Leona, Irak, Camboya y Timor. Sin embargo, habrá que decir que un elemento importante en la búsqueda de garantizar el derecho a la justicia frente a los crímenes internacionales se ha venido complementando con la aplicación del llamado principio de la jurisdicción universal. En este video, pues entonces buscaremos explicar en qué consiste el principio de jurisdicción universal y cómo complementa el derecho penal internacional para buscar llegar a lo que denominaremos la justicia internacional. Es decir, el principio de jurisdicción universal hace parte de la búsqueda por esa justicia internacional que se concreta en la obligación que tienen los estados como parte de la comunidad internacional de velar porque las conductas que constituyen los crímenes más importantes para la comunidad internacional por su gravedad no queden en impunidad. Y habrá que decir que, en primer momento, frente al principio de jurisdicción universal, el desarrollo histórico que se va dando del mismo es un proceso paulatino que parte de sustentarse en las discusiones tradicionales de la forma de ejercer la jurisdicción por parte de los estados. Los estados ejercen la jurisdicción de tres maneras, se ha venido planteando como antecedente del principio de jurisdicción universal. Uno, en relación con el lugar donde se comete el crimen, y en ese sentido, ya sea que la comisión de la conducta haya sido realizada en el territorio del Estado o en alguna extensión del Estado mismo, que es el principio que hemos llamado de territorialidad en el ejercicio de la jurisdicción. Dos, atendiendo a la nacionalidad, que ya sea de la del infractor o la de la víctima del delito, ahí estamos hablando de la personalidad por activa o por pasiva. Activa cuando se hace referencia a la competencia para juzgar atendiendo la nacionalidad del victimario, y pasiva haciendo referencia a la nacionalidad de la víctima. Y en tercer momento, los efectos de una determinada conducta acaecida fuera del Estado, pero que puede activar la competencia de un Estado en virtud de lo que se conocerá como el principio de protección, y es aquella en la cual la conducta que se comete por fuera llega a incidir y afectar intereses que dicho Estado desea proteger. Entonces, cuando empieza a hablarse de la aplicación del principio de la jurisdicción universal, que habrá que decir que es el principio entonces por medio del cual los estados ejercen la competencia para juzgar crímenes ocurridos en otro estado en nombre de la comunidad internacional, pues lo que hace es buscar o generar la persecución descentralizada de los crímenes por terceros estados. Y eso será lo que va a ir desarrollándose teniendo presente estos tres elementos tradicionales de la jurisdicción. ¿Y por qué va a ocurrir eso? Porque el derecho internacional identifica que generalmente en el estado donde se comete uno o más crímenes internacionales, la impunidad es muy alta, la impunidad prospera. El Estado falla en asumir sus obligaciones de investigar, de tomar medidas apropiadas respecto a los perpetradores de estos crímenes, no asegurando en consecuencia que ellos sean perseguidos, procesados y debidamente sancionados. Incluso se ha evidenciado que el Estado en cuestión no otorga a las víctimas efectivas reparaciones por violaciones sufridas. Como el derecho internacional identifica esa impunidad tan alta en los estados donde se cometen esas conductas, entonces surge la aplicación del principio de universalidad o de la jurisdicción universal que permite esa persecución descentralizada de los crímenes de derecho internacional por terceros estados. Ahora hay que tener presente, estamos haciendo referencia acá que el Estado, un tercer Estado, juzga conductas cometidas dentro del territorio de otro Estado atendiendo a la gravedad del crimen, es decir, que lo determinante para el ejercicio de comprender la aplicación del principio de jurisdicción universal va a ser la calidad de la conducta, que la conducta constituya un crimen del derecho internacional, y en la segunda OA vamos a analizar qué son los crímenes internacionales en mayor detalle. Ya en este momento tendremos claro
la categoría o la noción de crímenes internacionales desarrollada en la historia del derecho penal internacional, pero la mejor forma de ir comprendiendo la aplicación de este principio de jurisdicción universal será a partir de los casos en los que se ha activado la aplicación del principio de jurisdicción internacional. Hay que decir que los crímenes internacionales, o también llamados crímenes contra el derecho internacional, se dirigen contra los intereses de la comunidad internacional en su conjunto, conduciendo a que en principio sea la comunidad internacional la competente para perseguir y castigar estos crímenes con independencia de dónde, por quién o contra quién se haya cometido el acto. Es decir, que en el derecho penal internacional los crímenes internacionales son conductas que por su gravedad le importan a la comunidad internacional en su conjunto y por lo tanto cuando un tribunal de un Estado activa el principio de jurisdicción universal lo hace en nombre de no de ese Estado sino de la comunidad internacional en su conjunto. La aplicación entonces, decíamos, de la jurisdicción universal está basada en la naturaleza del crimen, lo que permite el proceso, juzgamiento y sanción de todo aquel responsable de la comisión de graves crímenes internacionales, independientemente del lugar, la nacionalidad, tanto de la víctima como la del sospechoso, o de cualquier otro nexo jurisdiccional como las señaladas líneas arriba. Pero bien, hemos dicho que ese proceso no fue pacífico debido a unos antecedentes históricos de la aplicación del principio de jurisdicción universal bien importante. En este punto es muy importante ver cómo se ha aplicado en diferentes casos el principio de jurisdicción universal. El primer caso en el que se aplicó el principio de jurisdicción universal es el caso de Adolf Eichmann. Estamos hablando en este caso de la aplicación del derecho de la jurisdicción universal por parte de un Estado, en este caso el Estado que aplicó la jurisdicción universal fue Israel. Habrá que decir en este punto que es recomendable que aquí, frente al caso Adolf Eichmann, vean ustedes como parte de la asignatura la película Operación Final. Es una película que se encuentra en Netflix y que precisamente cuenta o explica lo que pasó para la detención y posterior juzgamiento del señor Adolf Eichmann, que fue el primer caso de aplicación del principio de jurisdicción universal. Adolf Eichmann era sospechoso de haber ordenado la masacre de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Eichmann fue secuestrado por la policía secreta israelí en 1960 cuando se encontraba en Argentina, donde se ocultaba. Fue llevado ante la Corte israelí de conformidad a la ley israelí. Y allí esa ley fue desarrollada a partir de la Convención contra el Genocidio, convención que es de 1958, que fue establecida para perseguir aquellos crímenes cometidos contra el pueblo judío. Ante la corte israelí, el señor Adolf Eichmann no se pronunció acerca de los hechos. Él era juzgado por ser uno de los principales responsables del genocidio en Alemania nazi. La estrategia de Adolf Eichmann fue cuestionar la competencia de la corte israelí. Pues ahí había un debate importantísimo sobre la forma en que fue detenido de él, por un lado, violando tratados internacionales. También habrá que tener presente en esa discusión que Israel es un Estado que surge posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero la defensa como tal negó la jurisdicción de la Corte y se basó en la ilegalidad del arresto, debido al secuestro que sufrió el señor Adolf Eichmann. Sin embargo, habrá que decir que la Corte admitió que la discusión acerca del método de cómo hicieron comparecer al sospechoso ante la Corte era una disputa en torno a una violación del derecho internacional entre dos Estados y que por lo tanto ella debe resolverse en el plano internacional, disputa que consideró no afectaba el desarrollo del proceso. Un punto bastante debatido si lo viéramos hoy 2021 desde los principios y garantías procesales, pero esa discusión, digamos, allí se zanjó planteando que era un debate distinto al debate judicial que se debía dar, cual, digamos, es bastante cuestionado. Pero más allá del cuestionamiento de la forma de detención que se dio con Adolf Eichmann, bastante irregular e ilegal, habrá que decir que para efectos de la asignatura, pues lo que toma relevancia es el proceso de juzgamiento en qué base se sentó. Las bases que fueron alegadas por la Corte israelí fueron tres. La jurisdicción pasiva, que decíamos al inicio, es decir, este señor era responsable de cometer crímenes contra víctimas de nacionalidad judía, porque Israel es el pueblo, el Estado de la comunidad judía. Las de jurisdicción por razones de seguridad, que es el llamado principio de protección, ¿no? Las conductas
que se desarrollaron afectaron o pusieron en riesgo al Estado, y el de la jurisdicción universal. Entonces, nótese que la primera vez que se aplica la jurisdicción universal no se hace de manera independiente, sino que se construye un argumento que integra dos de las tres tradicionales formas de ejercicio de la jurisdicción por un Estado: la jurisdicción pasiva en este caso, y la jurisdicción por razones de seguridad o principio de protección. De acuerdo con la Corte Distrital, al ser Israel la nación de los judíos, esta tiene un nexo directo con el crimen cometido por Eichmann en contra de los judíos. Debido a la jurisdicción personal pasiva y a la jurisdicción por razones de seguridad, que es la identidad del pueblo judío, y además, acerca de la jurisdicción universal, la Corte Distrital afirmó que la ley por la que se juzgaba a Eichmann no solo regulaba crímenes prohibidos en el ordenamiento interno de Israel, sino que también representaba el interés de la comunidad internacional en reprimir una violación del derecho internacional. Por eso, como parte del sustento del ejercicio de la jurisdicción por la Corte israelí, entró el principio de jurisdicción universal. En ausencia de un tribunal penal internacional, el derecho internacional no restringe o niega la autoridad de un órgano judicial estatal para juzgar estos crímenes. Por el contrario, requiere que los órganos de cada Estado juzguen a los sospechosos, porque la jurisdicción para juzgar crímenes en contra del derecho internacional es universal. La Corte también dejó claro que la jurisdicción universal no está basada en la ley interna israelí, y tampoco en el artículo 6 de la Convención contra el Genocidio del 48, sino en la naturaleza del genocidio como el más grave crimen bajo el derecho internacional. Y vemos una imagen, de hecho, del juicio real que se adelantó ante la Corte israelí del señor Eichmann en la calle 60 en Israel. Lo más destacado de que Israel ejerciera la jurisdicción universal sobre Adolf Eichmann, quien no era nacional o residente israelí, fue que se juzgó crímenes cometidos fuera del territorio del Estado antes de la existencia del propio Estado israelí, como lo habíamos planteado. Como bien lo señala la profesora Inazumi, la noción de jurisdicción universal es que todos los estados tienen el interés en castigar los crímenes internacionales. Por tanto, los estados pueden ejercer la jurisdicción universal a pesar de no haber existido cuando el crimen tomó lugar. Por eso decíamos, en este caso, el tribunal ejerce su competencia cuando ni siquiera existía el Estado, porque está actuando no en nombre del propio Estado, sino de la comunidad internacional. Ese es el principio de jurisdicción universal. Un segundo caso rápidamente, el caso de Jan-Yuk, que se adelanta frente también a Israel, un pedido de extradición al señor de Jan-Yuk que se encontraba en Estados Unidos. Fíjense, nótense, acá no hicieron lo mismo que en Argentina, que se metieron a escondidas a secuestrarlo. Aquí sí lo piden en extradición. Estamos hablando de una solicitud de arresto en el 83, en la cual Israel, basado en su derecho interno, consideraba a Jan-Yuk sospechoso de la muerte de decenas de miles de personas, mayoría de ellas judías, por operar las cámaras de gas cuando trabajaban en los campos de concentración de Polonia durante la Segunda Guerra Mundial, es decir, también un responsable de crímenes de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, se le considera sospechoso de los mismos crímenes que el señor Adolf Eichmann, esto 2 décadas después. El razonamiento de la Corte Distrital fue que el derecho internacional faculta a cualquier Estado para perseguir crímenes que amenacen a toda la humanidad, y por ello todos los Estados tienen el interés de sancionarlos. Afirmó que muchas cortes de los Estados aliados, luego de la Segunda Guerra Mundial, apoyaron la noción de que cualquiera que cometiera crímenes de guerra y crímenes en contra de la humanidad estaría sujeto a su jurisdicción, que sería una jurisdicción, en consecuencia, universal. La defensa, en el caso de Jan-Yuk, no pudo presentar evidencia que probara que el ejercicio de la jurisdicción de Israel constituyera una violación del derecho internacional, y ya que ningún otro Estado solicitó su extradición, se puede afirmar que no hubo un conflicto de jurisdicciones. El Tribunal de Apelaciones mantuvo el mismo razonamiento que la Corte Distrital. El tribunal afirmó que la jurisdicción interna de los Estados va más allá de los límites territoriales, que es generalmente aceptada. Bajo la jurisdicción universal, las nacionalidades de los sospechosos o de las víctimas o el lugar de la comisión del crimen no son relevantes. El crimen alegado en el presente caso es un crimen bajo el derecho internacional o un crimen en contra de la humanidad. Por tanto, se puede asumir que el Estado que persigue este crimen actúa en nombre de todos los demás Estados. En el caso de Jan-Yuk se pueden destacar 3 situaciones que habrá que tener presente en esta explicación del principio de jurisdicción. Primero, a diferencia del caso Eichmann, no se necesitó reconocer otras jurisdicciones extraterritoriales. Piensen ustedes, aquí ya nos alegó la jurisdicción por pasiva, nacionalidad de las víctimas,
ni el de jurisdicción de seguridad o principio de protección. La Corte en el presente caso reconoció la jurisdicción de Israel únicamente en la jurisdicción universal. Un segundo elemento a destacar es destacado que la Corte estadounidense, la Corte de Estados Unidos, reconociera a la jurisdicción universal no como un interés estatal individual, sino como un interés de todos los estados, y que el estado que ejercita la jurisdicción universal no actúa bajo sus propios intereses, sino en nombre de todos los demás estados. Y esto es relevante porque Estados Unidos es uno de los estados que ha sido muy opositor, salvo cuando él es quien juzga, a que tribunales de otros estados juzguen a nacionales de otros. Y un tercero es que hasta ese momento se discutía acerca de la legalidad de la jurisdicción universal entendida en un sentido restringido, es decir, en función de la presencia del sospechoso en el territorio del Estado. Sin embargo, en el presente caso, la Corte estadounidense reconoció y aplicó la jurisdicción universal en ausencia, que es un asunto interesante, es decir, no estaban en Israel, estaban en Estados Unidos, y sin embargo, la Corte aceptó que Israel podía ejercer la competencia en virtud del principio de jurisdicción universal sin tenerlo en su territorio y en consecuencia poder avalar la solicitud de extradición. Y el caso que finalmente ha hecho más famoso, pero fíjense ustedes que no fue el primero, el principio de jurisdicción universal es el caso de Augusto Pinochet, dictador chileno que empezó su dictadura el 11 de septiembre de 1983, perdón, 73. El caso más célebre de los años 90, pues acerca de la jurisdicción universal, es el del expresidente chileno Augusto Pinochet. El expresidente de Chile fue arrestado en Inglaterra el 16 de octubre de 1998 debido al pedido de arresto solicitado por España, que consideraba a Pinochet sospechoso de haber cometido actos de terrorismo y genocidio, entre otros. En este caso, los crímenes fueron cometidos en el territorio chileno. Sin embargo, las denuncias contra el expresidente, militares y políticos de la dictadura no fueron exitosas en Chile, y no fueron exitosas, habrá que decir, porque en Chile la Junta Militar emitió un decreto de autoamnistía, y en esa autoamnistía, pues todas las conductas cometidas en el marco de la dictadura quedaron perdonadas, no serían investigadas, y por tanto las causas fueron activadas o sobreseídas. En este caso, sin embargo, debido a que se vieron involucradas víctimas de nacionalidad española, España muestra interés en el caso y abre una investigación que concluye como resultado del pedido de extradición de Augusto Pinochet. Esto lo hizo el juez Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional Española. Entonces, cuando se solicita la extradición a Pinochet, la discusión de la Corte inglesa se centró en dos asuntos. Uno, si era legal el arresto del expresidente, y dos, si este gozaba o no de inmunidad como ex jefe de Estado y por el cargo de senador vitalicio que ostentaba en ese momento. España justificó su pedido de extradición afirmando tener competencia en virtud de la jurisdicción pasiva y la jurisdicción universal, es decir, tomó, como en el primer caso, uno de los conceptos tradicionales de jurisdicción extraterritorial y es por pasiva, la nacionalidad de las víctimas, pero lo unió con el de jurisdicción universal. Y España afirmó que su jurisdicción se basaba en su derecho interno, que le otorgaba competencia para crímenes como la piratería, genocidio, terrorismo y secuestro, sin importar el lugar donde tales crímenes ocurriesen. Adicionalmente a ello, España hace la solicitud de extradición debido a que más de 50 ciudadanos españoles fueron víctimas de estos crímenes. De acuerdo a la Alta Corte de Londres, los actos no serían procedentes debido a que los actos imputados constituyeran violaciones a los derechos humanos, habían sido realizados por el detenido en ejercicio de sus funciones y, por tanto, ni un tribunal de justicia británico, ni ningún otro equivalente a otro Estado tendría competencia para juzgarlo. Ese fue el análisis en primer momento de la Alta Corte de Londres, que es un razonamiento pues, bastante infeliz en relación a los avances del derecho internacional, porque no reconocía la aplicación del principio de jurisdicción universal por otros estados entre los crímenes internacionales, y lo que hacía era darle prevalencia a la inmunidad que tenía como ex jefe de Estado y senador vitalicio. Afortunadamente, la última instancia en Londres no es la Alta Corte, sino que es la Cámara de los Lores, y la Cámara de los Lores sería de otra opinión. El Comité de Apelaciones de la Cámara de los Lores declaró extraditable al exdictador Pinochet, y allí se pronunció acerca del pedido de extradición por el delito de genocidio y de tortura. Basó su decisión de una parte en la pertenencia a la jurisdicción universal por la justicia de España y de otra en que los actos en cuestión constituían delitos extraditables. Es decir, hubo un debate bien interesante en la Cámara de los Lores. El documento anexo a este módulo es justamente sobre la decisión y el análisis que hizo la Cámara de los Lores
respecto de la extradición de Augusto Pinochet. Más allá de las consideraciones sobre el delito de genocidio, el comité excluyó de su análisis el delito de genocidio alegado por España y se limitó a los cargos de tortura y conspiración para cometer tortura. Ello se debió a que la Cámara se pronunció por aquellos delitos extraditables bajo el criterio del principio de la doble incriminación. Así, de acuerdo a la ley de Inglaterra, no podía calificarse el delito de genocidio como un delito extraditable. Quiere decir esto, que finalmente a Pinochet se le aprobó la extradición, pero en relación con el principio, con el crimen de tortura y conspiración para torturar. Según el resumen de la sentencia que efectuó Lord Brown Wilkinson, presidente de la comisión, las imputaciones contra el senador Pinochet se relacionan principalmente con cargos de tortura y conspiración para cometer tortura fuera del Reino Unido. La tortura fuera del Reino Unido no constituyó crimen en conformidad con la legislación del Reino Unido, sino hasta que el artículo 134 de la Ley de Justicia Penal de 1998 entró en vigencia el 29 de septiembre del 88. En el fallo de hoy, 6 miembros del comité sostienen que, en virtud de la ley ordinaria de extradición, el senador Pinochet no puede ser extraditado para responder a los cargos de tortura ocurridos antes del 29 de septiembre del 88, dado que hasta esa fecha no se cumplía con el principio de la doble incriminación. Con relación al razonamiento esgrimido por la Alta Corte de Londres y la defensa del expresidente Pinochet, todos los lores del comité, con excepción de uno, señalaron que, comillas, un ex jefe de Estado no puede pretender que cometer un crimen internacional es una función cubierta por la inmunidad otorgada por el derecho internacional. Y esto es porque precisamente la defensa de Pinochet había planteado que los actos cometidos durante la dictadura, como él era jefe de Estado, eran actos de Estado que no se le podía indilgar responsabilidad individual. Por consiguiente, la mayoría considera que el senador Pinochet puede ser extraditado, pero únicamente por los crímenes de tortura y conspiración para cometer tortura que se habrían cometido con posterioridad al 8 de diciembre del 88, que es cuando el Lord Wilkinson decía que se cumple el principio de doble incriminación. Hay que decir que aunque Pinochet fue llevado a ser extraditado, o fue más bien avalada su extradición, finalmente no llegó a Chile porque la orden final de cumplir la extradición recae en el Ejecutivo, como funciona también en el caso colombiano, y alegando la demencia senil que tenía Pinochet, no fue extraditado y finalmente, tiempo después, fue deportado a Chile. En Chile se le inició los juicios por las conductas cometidas durante la dictadura y murió estando en detención domiciliaria. ¿Por qué planteamos entonces estos antecedentes hoy en día de aplicación del principio de jurisdicción universal por jueces españoles, jueces argentinos también? Hay jueces de Bélgica que también han aplicado el principio de jurisdicción universal. Lo que queremos decir es que la justicia internacional se compone de una serie de tribunales importantísimos y de instancias a las cuales acudir. Hoy el principal instrumento de la justicia penal internacional pues es la Corte Penal Internacional, pero no únicamente, ¿no? Ya vemos que, por ejemplo, sigue presente la posibilidad de principio de jurisdicción universal, que además es muy relevante porque, como veremos en la siguiente OA, pues la competencia de la Corte Penal Internacional es a futuro, es decir, por hechos ocurridos después de la entrada en vigor de su tratado en relación con el Estado, mientras que la jurisdicción universal, en tanto los crímenes son imprescriptibles, permitirá que conductas que han sido juzgadas hace 20, 30 más años, que hoy persisten en impunidad, pues puedan ser juzgadas por un Estado en tanto considere que esa conducta constituye un crimen internacional. Entonces ese es el principio de jurisdicción universal, bien importante, que habrá que tener presente como parte de esa historia de todo lo que compone la justicia internacional.